Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Te habla Diego Lozano del canal de Dilo en Tutos PC. El día de hoy quiero que me acompañes en el diseño de una plantilla sencilla en Excel para generar facturas. En este caso, pues un amigo que ha montado un negocio, una distribuidora de lácteos, me ha pedido el favor que le diseñe un formatico y he querido aprovechar la oportunidad porque sé que muchas personas quieran realizar este mismo ejercicio y por tal razón, pues quiero hacer este video y quiero que, si te interesa, lo visualices del principio al final. Para iniciar he abierto el programa Excel, en este caso la versión 2016. Si tú no tienes esta versión no importa, la verdad, porque las herramientas que vamos a utilizar están disponibles desde la versión 2007 en adelante. Vamos a seleccionar entonces la celda C3, vamos a dar un clic sostenido y arrastramos hasta llegar a la celda L3. Esto que hemos realizado es seleccionar un rango de celdas. Vamos a dirigirnos ahora a la herramienta Combinar y Centrar. Esta herramienta está disponible en la pestaña Inicio. ¿Sí? Entonces, pestaña Inicio, herramienta Combinar y Centrar. Listo. Entonces, todo el grupo de celdas que teníamos seleccionado se han convertido en una sola. Vamos a escribir en esta celda el nombre de la organización o de la empresa a la que nosotros vamos a diseñarle la factura. En mi caso es una distribuidora de productos lácteos. Entonces voy a darle un formato a este título, voy a aumentar el tamaño, voy a darle negrita. Esto pues si tú ya manejas Word, por ejemplo, pues es muy similar, es lo mismo. Entonces no me voy a detener allí explicándote cómo aplicar este formato. Una vez insertado el título de la organización, nuevamente voy a seleccionar el rango de celdas de la parte de abajo del título. Voy nuevamente a dar clic en la herramienta Combinar y Centrar. Y en esta celda que he combinado, vamos a escribir el nick de la empresa. Igual que con el título, también voy a aplicarle un formato negrita y voy a aumentarle el tamaño. Subir un poco. Bueno, voy a combinar nuevamente la celda que sigue en la parte de abajo y en esta ocasión voy a utilizar la fecha. Es muy importante que las facturas tengan la fecha en que se registra la venta. Entonces, para el caso, quiero que la persona que hace uso de esta plantilla pues no tenga la necesidad de insertar la fecha. Quiero que el sistema lo haga automáticamente. Por tal razón lo que voy a hacer es insertar la función hoy. Entonces insertamos la función hoy, abro, cierro paréntesis y ya nos aparece la fecha que tiene configurada el sistema. O sea, en este caso es la misma hora que aparece en la parte inferior izquierda, o sea el reloj de tu computador. Entonces tienes que fijarte que el equipo tenga la hora actualizada para que aquí se muestre la fecha actualizada. Bueno, va a aumentar el tamaño también, igual que en el anterior, y en este caso quiero entonces que la fecha tenga un mayor detalle. Para esto entonces lo que voy a hacer es dirigirme al campo fecha, voy a dar clic en la flechita, se despliega una lista de opciones y de estas opciones voy a seleccionar donde dice fecha larga. ¿Sí? De esta forma entonces me aparece el día, el nombre del mes y el año, una fecha con mayor detalle. Voy a disminuir un poco el tamaño porque pues no requiero que tenga un tamaño tan grande. Listo, y hemos entonces aquí seleccionado el encabezado de nuestra factura. Si tú quieres agregar más elementos, no sé, por ejemplo como información de la empresa, un número de contacto, pues lo puedes hacer ya sea en el diseño que estamos realizando, o tú puedes irlo agregando en el lugar que a ti te parezca que te queda mejor. Bueno, entonces para el ejercicio yo lo que voy a realizar en este momento es aplicar aquí en este botón de bordes. Voy a seleccionar la opción bordes externos y lo que he realizado aquí es entonces es aplicar un marco o un borde para todo el contenido del encabezado de nuestra factura. Bueno, continuando entonces vamos a insertar los campos del cliente. Entonces en este caso vamos a insertar cédula, el nombre del cliente, dirección, email y teléfono.
Bueno, fíjate, en este caso me faltaron agregar los 2 puntos, ¿sí? Entonces fíjate que si yo por ejemplo voy a modificar este dato, si yo lo hago en este momento, mira cómo se borra todo el contenido de la celda. Para evitar esto, entonces lo que voy a hacer es dar doble clic sobre el contenido de la celda, se pone allí el cursor y puedo entonces agregar los 2 puntos que me hacían falta para el ejercicio. Bueno, vamos a continuar. Voy a dejar aquí una fila de por medio. Voy a dejar, en este caso vamos a escribir acá: de acuerdo con su amable solicitud, nos permitimos presentar a su consideración el valor total a pagar. Listo. Este texto que hemos insertado acá, pues lo que voy a hacer es combinarlo. Entonces vamos a realizar lo mismo que con el título. Lo que voy a hacer es seleccionar el rango de celda donde yo quiero combinar. En este caso me voy a tomar 2 filas. Voy a darle clic al botón combinar. El texto que he insertado entonces queda alineado a la parte inferior. Voy a cambiar esto. Voy a dirigirme entonces al grupo alineación y voy a seleccionar acá en esta parte centrar y fijarme también que aquí está también en la opción centrar. Voy a aumentar el tamaño del texto hasta dejarlo de este tamaño. Bueno, vamos a continuar. Vamos a escribir aquí la información que va relacionada con los artículos a vender. En este caso, pues el ítem, ¿sí? Vamos a escribir acá el código del producto, cantidad, descripción. Voy a dirigirme hasta la columna H. Mira cómo entonces voy a escribir acá en la columna H para continuar valor unitario. Voy a dejar una columna de por medio y aquí vamos a escribir valor total. Listo. Entonces tenemos allí, vamos creando entonces nuestra factura. Tú, igual como te mencioné antes, lo que puedes hacer es irla adaptando a los requerimientos tuyos. Bueno, en este caso voy a modificar, entonces voy a combinar y centrar estos campos. No quiero, entonces quiero combinarlos pero no centrarlos. Para ahorrar tiempo entonces me voy a dirigir acá al botón combinar y centrar, pero esta vez no voy a darle directamente al comando, sino que voy a seleccionar en la flechita, me despliega esta lista de opciones y le voy a decir combinar celdas, ¿sí? Entonces de esta manera lo que hace es que no me toca luego alinearlo a la izquierda. ¿Listo? No me queda centrado, sino que de una vez va quedándome allí alineado a la izquierda. Vamos a ponerle negrita a estos campos, vamos a aumentarle el tamaño hasta el tamaño 12. Bueno, ¿qué más vamos a realizar? Vamos a crear aquí, vamos a seleccionar, mira, fíjate, de la columna E a la columna H, pero no es esto lo que quiero seleccionar, sino aquí donde se va a escribir el nombre o la cédula del cliente. Entonces voy a irme al botón bordes y voy a seleccionar borde inferior, combinar, y esto lo voy a arrastrar para los demás campos. De esta forma allí nos va quedando donde se insertan los datos del cliente. Vamos a hacer que esta columna I pues cambie el tamaño. Mira cómo en la partecita de arriba nos va diciendo el tamaño en píxeles. Voy a dejarlo en 4 exactamente, lo voy a dejar en ese tamaño. Aquí voy a coger la J, la columna J, la columna K. Voy a combinar y aquí voy a escribir el número de la factura. Listo. Entonces vamos a combinar esta celda con la que está abajo. Vamos a centrarlo. Vamos a aplicarle negrita. Y esto que está acá en la parte de abajo, o sea, desde la celda J9 a la celda K11 lo voy a combinar y centrar, ¿sí? Voy a ponerle ahora acá en el botón bordes, bordes externos. Y vamos a modificar el ancho de cada una de estas columnas. Entonces quiero como algo así. Bueno, entonces cada columna la voy a dejar ancho 6 para ser más exacto. Entonces voy a seleccionar aquí estas dos columnas. Voy a irme al botón formato. Voy a seleccionar
la herramienta que dice ancho de columna y aquí voy a agregar el valor número 6, aceptar, y ya tenemos entonces las columnas del mismo ancho. ¿Qué más vamos a realizar? Vamos a cambiar el ancho de la columna L, en este caso pues voy a agregarle aquí hasta que me quede en un ancho 3, listo, dejémoslo así. Vamos, ya la factura nos va tomando un poco de forma. En esta parte de los ítems es donde se enumeran el número de artículos que van a comprar en el establecimiento. Entonces voy a escribir acá el número 1, número 2 y voy a hacer uso de la serie automática. Entonces inserto el 1, el número 2, selecciono estos dos datos, voy a ubicarme en la esquina inferior izquierda donde se muestra un cuadrito de color verde, arrastro y voy a llevar o arrastrar esto hasta el lugar que yo considere que voy a necesitar la factura. En este caso pues supongamos que son 20 artículos que en promedio las personas compran, ¿sí? Entonces si necesitara una factura con mayor número de filas o de compras, entonces sigo arrastrando hasta que yo considere que son las que se requieren para el establecimiento. Bueno, voy a modificar acá el ancho de esta columna porque no es necesario que esta sea tan ancha, sabiendo que únicamente lo que voy a insertar allí es el ítem o el número de artículos que la persona está llevando. Vamos a seleccionar los encabezados de la tabla, vamos a darle negrita, vamos a darle aquí centrado de las dos maneras y va quedando entonces allí nuestra factura. Bueno, estos encabezados que están aquí, que tenemos allí en la factura, visualizo entonces que están muy pegados al borde de la columna, ¿sí? Entonces quiero que tenga un mayor espacio. Para esto lo que voy a realizar es dirigirme acá en el grupo alineación y voy a aumentar un poco la sangría una sola vez y visualicemos cómo aquí entonces ya hay un mayor espacio entre el borde y el texto que he insertado en cada celda. Bueno, código del producto me está quedando un poquito mocho, entonces lo que voy a hacer es venir acá al botón ajustar texto, ¿sí? Y entonces la fila pues se configura, queda un tamaño mayor. En el caso de que no realice esto, tu sistema lo que haces es cambiar aquí el tamaño, ¿sí? Mira que aquí ha tomado el tamaño 30, o sea que ha tomado el ancho, en este caso como si fuera de 2 filas. Digo, el alto. Descripción, bueno. Esta descripción vamos a combinarlo con la siguiente celda, o sea, vamos a tomar aquí la celda, en mi caso es la celda F15, lo voy a combinar con la celda G15, entonces combinar y centrar. Voy a hacer lo mismo con valor unitario, voy a seleccionar la celda H15 y la celda I15, le voy a dar combinar y centrar. Y valor total voy a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces selecciono aquí las dos columnas, combinar y centrar. Bueno, una vez hemos realizado estas operaciones, pues vamos a darle a esto. Vamos a acomodar acá en la parte de abajo, descripción, vamos a combinar y centrar. Vamos aquí también valor unitario, combinar y centrar. En valor total también hacemos lo mismo. Bueno, en este caso valor total vamos a combinarlo de la J, vamos a combinarlo con la columna J acá y la columna L. Entonces combinar y centrar. Bueno, una vez hemos realizado estos pasos, fijémonos aquí en la primera fila o el primer ítem donde vamos a insertar el producto que se vende. Entonces voy a seleccionar en este caso también acá 3 columnas, voy a darle combinar y centrar. Y luego de que ya tengo, fijémonos cómo entonces hay celdas combinadas en la parte superior y en la parte inferior no están. Entonces en este caso lo que voy a hacer es seleccionar el rango de las filas a las que yo ya combiné y voy a arrastrar utilizando una serie automatizada desde el punto que aparece aquí en la parte inferior, arrastro por todos los ítems que nosotros vamos a insertar, ¿sí? De esta forma entonces me ahorra muchísimo tiempo porque no voy a tener que ponerme a combinar las filas que tienen el mismo formato hacia la parte de abajo. Bueno, vamos a seleccionar entonces este rango hasta el número 20 y vamos a aplicarle aquí todos los bordes. Todos los bordes, de una vez apliquemos acá bordes, todos los bordes también. Esto aquí visualicemos que el texto que hemos insertado pues se ha quedado corto, entonces lo que voy a hacer es dar clic acá en la herramienta ajustar texto, ¿sí? Ya me queda allí entonces acomodado de una mejor forma. Vamos a realizar ahora, vamos a seleccionar este rango de celdas que tenemos acá, de la C6 a la celda L2 en mi caso, y voy a aplicarle bordes externos. Listo. Entonces miremos cómo nos va quedando la factura. Y nos va quedando. Vamos a insertar ahora
Vamos a combinar esta parte en la parte de abajo de la columna J a la L, combinar y centrar. Y esto lo vamos a arrastrar para las siguientes 3 filas. ¿Listo? Aquí vamos a poner un subtotal, valor IVA, descuentos. Acá escribimos total a pagar. Bueno, el subtotal lo vamos a combinar con la siguiente columna. Entonces, combinar celdas, igual que el valor total y el descuento lo vamos a dejar así, pero el valor total también lo vamos a combinar. Listo. Entonces aquí el IVA actualmente en Colombia es del 16%. El descuento pues ya depende de la organización o del establecimiento si desea dar un descuento por fechas especiales, por lo que sea. Entonces ya queda allí el campo para que la persona lo aplique. En este caso lo que voy a hacer es dar un 0%, ¿sí? Porque no sé cuáles son las políticas que maneja la organización, pero en caso tal de que requiera este campo, pues ya le queda allí disponible para que la persona lo pueda ajustar. Total a pagar, bueno, esto lo dejamos así. Vamos a combinar ahora estas celdas que tenemos a este lado, combinar y centrar. Vamos a combinar estas celdas que tenemos aquí, desde la celda C38 a la celda G38, combinar y centrar. Aquí vamos a escribir datos del vendedor. Vamos a escribir aquí ID vendedor y nombre vendedor. Todo esto lo vamos a seleccionar y le vamos a aplicar todos los bordes. Entonces esto que tenemos acá, este total a pagar lo vamos a combinar aquí como lo estoy haciendo, combinar y centrar. Le vamos a dar aquí alineación centrar, negrita. Igual acá es donde se va a ir el total a pagar. Esto vamos a ponerle también negrita y un tamaño mayor porque es lo que el cliente quiere visualizar con mayor detenimiento. Esta parte aquí vamos a darle combinar y centrar. Igual acá en la parte de abajo combinar y centrar. ¿Listo? Voy a cambiar aquí un poquito el ancho. Y ya tenemos allí entonces una factura. Si queremos entonces que quede mejor presentada, lo que podemos hacer es, en este caso, pues eliminar aquí esta columna. En este caso lo que voy a hacer es cambiar el ancho de las columnas A y la columna L. Para esta operación lo que hago es seleccionarla con el control sostenido. Voy a dar clic en el botón formato, ancho de columna, y el valor que aparece lo voy a cambiar por el número 3. Doy clic en el botón aceptar y ya me queda entonces allí acomodado. Voy a seleccionar estas celdas que aparecen allí, seleccionando aquí como el marco de las celdas, y voy a aplicarle, en este caso en el botón bordes, voy a aplicarle un borde exterior grueso. Listo, va quedando nuestra factura pues mejor acomodada. Vamos a seleccionar acá en esta flechita para que se seleccione toda la hoja y vamos a dar clic acá seleccionando un color de relleno blanco, ¿sí? Se va mostrando entonces cómo va quedando nuestra factura. Yo creo que pues aquí ya lo único que me falta aquí es aplicarle todos los bordes. Aquí va el número de la factura, la fecha. Bueno, si tú requieres de más campos en tu factura, pues como te mencioné en el principio, lo puedes adaptar. En este caso quiero mostrarte cómo nos va a quedar la hoja en el caso de que nosotros vayamos a imprimirla. Entonces voy a dar clic acá en esta vista que se llama diseño de página, ¿sí? Vemos entonces que en este caso, si yo fuera a imprimir la factura, mira que esta línea que aparece acá al lado derecho no va a quedar dentro de la hoja. En este caso entonces lo que tengo que entrar a hacer es modificar el margen de la hoja. Entonces voy a dar clic acá en la ficha diseño de página, márgenes, selecciono márgenes personalizados. Voy a disminuir aquí el ancho del margen izquierdo, lo voy a dejar en 0.8, igual que acá. También en la parte superior. Y damos clic en el botón, voy a activar estas opciones aquí para que la factura me quede centrada de forma horizontal, ¿sí? De forma vertical no es necesario, pero pues si tú lo deseas que te quede centradita bien en la hoja, puedes activar las dos opciones. Voy a dar clic en el botón aceptar
Y ya me queda entonces la factura o la plantilla de la factura creada. En el caso tal de que queramos darle colores para que quede pues un poco más profesional, entonces lo que hacemos es darle colores, ¿sí? Seleccionamos el rango allí al que nosotros le queremos aplicar el color. Voy a aplicarle otro color. Ya esto depende de qué es lo que tú quieres hacer, aunque por lo general si esto tienes que imprimirlo, pues lo más recomendable es que lo dejes allí en blanco y negro, porque pues no vamos a gastar tinta en la impresión de facturas. Esto lo estoy haciendo con control sostenido y pasando el cursor sobre las celdas a las que le quiero aplicar el formato de color. Listo. Entonces paso a mostrarte cómo nos queda la factura. Esta está ajustada al ancho de una página, es decir, cuando le demos imprimir, ¿sí? Voy a cambiar aquí, modificar aquí un poquito. Cuando le demos imprimir, mira, archivo, imprimir, mira que nos va a quedar dentro de una página tamaño carta, ¿sí? Entonces, bueno, no siendo más, espero que este video te haya sido de utilidad. Si te gustó, dale me gusta. Si tienes alguna duda o quieres agregarle algo más, puedes hacer el comentario. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para que te sigan llegando videos de este tipo. Bueno, no siendo más, nos veremos entonces en un próximo video. Hasta pronto.